Vamos a pensar en algo tan básico como dormir. Nos parece lo más natural del mundo tumbarnos en la cama y ya está. Pero, ¿y si durante siglos y siglos esa postura se considerara una auténtica locura? Peor aún, ¿algo mortal? Pues sí, esa era la gran pregunta que se hacía la gente. Imaginemos por un momento un mundo donde la simple idea de estirarse del todo en la cama para descansar provocara un miedo real, un pánico. Y ojo, que esto no es ciencia ficción, ¿eh? Fue la realidad durante muchísimo tiempo. Es que no estamos hablando de una superstición de un pueblo perdido. No, no. Desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII, una parte enorme de la población europea estaba convencidísima de que dormir en horizontal era jugarse la vida. Vale, entonces, si tumbarse era peligroso, ¿cómo narices dormían? Pues de una forma que hoy nos parecería como poco una tortura. Vamos a ver en qué consistía exactamente esta costumbre. Y a ver, no pensemos en un par de almohadas para estar más cómodos. Que va, las camas de antes estaban diseñadas ya con una inclinación bastante seria. La gente se apoyaba en una auténtica montaña de cojines y almohadones para mantener el tronco casi vertical. Pensemos más bien en la postura que tendríamos en un sillón reclinable que en una cama moderna. Estar totalmente plano era algo que simplemente no se contemplaba. Claro, la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué aguantar esa postura tan incómoda? Pues las razones eran una mezcla fascinante de miedo puro y duro, creencias religiosas muy arraigadas y la ciencia de la época. Vamos a ver qué había detrás de todo esto. Este era el miedo número uno, el más potente. Se creía firmemente que si una persona se acostaba del todo, la sangre se le iría a la cabeza, se acumularía en el pecho y ¡zas! O se ahogaba con sus propios pulmones o el corazón decía «hasta aquí hemos llegado». Era un pánico real a la muerte súbita mientras dormías. Pero es que, además de lo médico, había una carga simbólica potentísima. La cosa es sencilla. La postura horizontal era la postura de la muerte. Punto. Los cadáveres se velaban y se enterraban así, estirados. Por lo tanto, dormir así era de alguna manera imitar a la muerte. Mantenerse erguido, incluso durmiendo, era una forma de afirmar que estabas vivo. Pero ojo, que no todo era superstición o religión. Nada de eso. La medicina de la época, aunque hoy nos suene a chino, tenía sus propias teorías que apoyaban esta idea a muerte. Durante siglos, toda la medicina en Occidente se basaba en una cosa, la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La idea era que dentro del cuerpo teníamos estos 4 líquidos, y si estaban en equilibrio, todo iba bien. Si no, pues tenías un problema. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues que según esta lógica, dormir tumbado era como comprar un boleto para el caos total en tu cuerpo. Los médicos recomendaban dormir incorporado para mantener todo en su sitio, para facilitar la digestión y sobre todo para evitar que los humores malos se subieran a los pulmones o al cerebro. ¿Vale? Ya tenemos el miedo a la muerte, la religión y la ciencia de la época. Pero es que además había razones súper prácticas del día a día que hacían que dormir sentado tuviera todo el sentido del mundo para la gente de entonces. Pensemos en esas camas antiguas con dosel y esas cortinas súper gordas que se cerraban a cal y canto por la noche. Se creaba ahí dentro una especie de caja con poquísimo aire para protegerse del frío y los bichos. Estar sentado simplemente ayudaba a respirar mejor. Y segundo, que esto es clave, la gente compartía cama, y mucho, no solo con la familia, a veces hasta con desconocidos. Dormir sentado era una forma de meter a más gente y bueno, de mantener un poco las distancias. Bien, ¿y en qué momento se nos ocurrió que podíamos dejar de dormir como si estuviéramos en un viaje eterno en autobús y tumbarnos de una vez? Pues hubo un momento clave en el que todo este castillo de naipes empezó a venirse abajo. El cambio, eso sí, no fue de un día para otro. Durante siglos, la norma fue dormir sentado. Pero llega el siglo XVIII y poco a poco la cosa empieza a moverse. Luego, en el XIX, con las nuevas ideas de higiene y comodidad, el cambio se acelera hasta llegar a hoy, que vemos el descanso justo al revés. Y claro, esto no pasó por una sola cosa, fue una combinación de factores. Por un lado, la ciencia, se descubre cómo funciona de verdad la circulación de la sangre y todos esos miedos antiguos se desmontan. Luego, la tecnología, mejores colchones, casas con mejor ventilación y por último, un cambio cultural brutal. De repente, la privacidad y la higiene se vuelven súper importantes y compartir cama deja de ser lo habitual. La conclusión de todo esto es alucinante. Nos demuestra que algo que damos por sentado, como es dormir, ha cambiado de una forma radical. La historia del sueño nos enseña cómo las verdades sobre la salud están totalmente ligadas a la cultura de cada época. Lo que hoy es la receta para un sueño perfecto, ayer era literalmente una invitación a la muerte. Y claro, todo esto nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué costumbres que tenemos hoy que nos parecen lo más normal del mundo les parecerán una absoluta locura a la gente dentro de 200 años?
Quizá pasarnos 8 horas sentados en una oficina. O la forma en que miramos las pantallas. ¿Quién sabe? La historia nos enseña una cosa. Lo normal casi nunca dura para siempre.